decide de ahí para allá, ok. Ahí está. Comience de nuevo a Sí, leer. sí. El cristianismo, salido de las entrañas judías durante un largo proceso entre los siglos I y II, continúa con la estrategia de expansión heredada de Saúl de Tarso. ¿Por qué dice aquí heredada de Saúl de Tarso? Un dato importante que les voy a dar ahora. No estoy desatando códigos ni dando palabras profundas de qué sé yo a dónde. No, no, nada de eso. La primera persona que es llamada católica en la historia del cristianismo. ¿Tienen ustedes idea de quién es la primera persona que se le llama católico? ¿Saben quién es? Le voy a No, dar no una son. idea. Es un judío. Le estoy dando una pista que me digan quién es. Es un judío. Ay, yo no tengo ni idea. La primera persona que es llamada católica A es San Jesús. Pablo. No, San Pablo. Porque San Pablo quería universalizar el judaísmo, sacar el judaísmo de las fronteras geográficas y de las fronteras teológicas de Israel. ¿Entienden? Entonces, San Pablo es la primera persona que es católica porque él quiere expandir el judaísmo a todas las naciones. Entonces, esa universalización del judaísmo que Pablo quiere llevar, lo convierte a él en católico. Hermano Jonathan, disculpe. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que quiere decir católico universal, la sinceridad. Tiene que ver con eso. Sí, así mismo. Eso es lo que quiere decir católico. El único problema de la palabra católica es la siguiente, que el cristianismo católico absorbió todas las religiones paganas del mundo. A todo lo que usted ve, adora a tal Dios, vengan, no importa, vengan todos para acá. ¿Cuántos dioses traen ustedes de Roma? Hay 300 dioses, tráiganlo todos para acá, vengan. Y lo de los griegos, ¿cuántos traen? Hay 500, métanlo todos para acá. Pero la que tenía que absorber de verdad y no la absorbió fue el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo no aceptaba dioses, no aceptaba cosas extrañas. ¿Entiendes? Ahí no. Ahí la cosa fue distinta. ¿Entiendes? Ahí la cosa fue distinta. Porque era monoteísta. O es monoteísta. No politeísta. Ahora, ustedes me dirán, ¿quiénes fueron los que inventaron la predicación? ¿Saben ustedes quiénes fueron los que inventaron eso? La predicación, salir a hablarle a las demás personas de su mensaje. Los romanos. ¿Saben? No. ¿Saben ustedes quiénes inventó eso? ¿Quiénes inventaron eso? Samuel, dígame eso, dígame. Perdón, maestro. Yo recuerdo que usted lo dijo, pero no recuerdo nada. Yo sé que usted lo dijo en una clase. Samuel, léase el capítulo 1 de la aplicación que usted descargó hoy. No le diga al grupo, solamente lea el capítulo 1, el versículo 1. Nada más léalo sin decir qué fue lo que usted descargó. Léalo. ¿Sí? ¿Me está escuchando? La que le dije ahorita que descargué. Exactamente, sí. La primera, el primer capítulo, el primer versículo. Léalo. Capítulo 1. Bueno. ¿Lo encontró? Sí, pero... Ok, vamos a ver si se transmitió Yehoshua a los ancianos a los profetas
los profetas la legaron a los hombres de la gran asamblea. Ujú. ¿Y Ellos qué? afirmaron 3 principios: sed circunspectos en el juicio, conseguir numerosos discípulos y hacer un cerco en torno a la Torá. Torá. Entonces, las 3 cosas que ellos dijeron, la del medio, ¿cómo dice? La del medio. Ujú. La que afirmaron 3 principios. Sí. Ajá. Sí. La del medio. Mira, la del medio es, la del medio. ¿Cómo dice? Conseguir numerosos discípulos. Déjenlo ahí ya. Conseguir numerosos discípulos. Esa es la Mishnah 1 del capítulo 1 del primer tratado del Talmud de Babilonia. La primera Mishnah del primer tratado que se llama Pirkei Avot. Ahí lo voy a compartir. Exactamente. Mírenlo ahí donde Samuel la puso. Fíjense que dice ellos afirmaron 3 principios. Número 1, conseguir numerosos discípulos en torno a la Torá. ¿Fue algo que él se lo inventó o algo que él lo aprendió? Lo aprendió. Lo aprendió, ¿eh? Interesante. ¿Qué le parece a usted? ¿Ya saben de dónde salió eso? ¿Quiénes inventaron la predicación entonces? El evangelismo. No puedo decir la cruzada, porque la cruzada, eso es masacre. Cuando una gente dice, vamos para una cruzada, es como si dijera, vamos para una masacre, a matar gente. Eso quiere decir cruzada. Sí. Entonces vayan y hagan discípulos. ¿Quién inventó la predicación? Vuelvo y pregunto ahora, ¿quién la inventó? De acuerdo a esa Mishnah que compartieron ahí. ¿Quién la inventó? La gran asamblea. Exactamente. Pero ¿quiénes son ellos? La gran asamblea no era la gente del Sanedrín. Lo que quedó del Sanedrín. Pero ¿qué nombre tienen ellos en el Nuevo Testamento que le hacen mucha mala fama? Los fariseos. Los fariseos fueron los que inventaron los fariseos fueron los que inventaron la predicación. ¿Qué le parece a usted eso? Alabe. Por eso que yo digo, si no conocemos el judaísmo, no se puede entender nada de Yehoshua. Absolutamente nada. Nada se puede entender. Todo pregunta, cuando se pueda. Según la perspectiva que tú dices que Pablo fue el primer católico. Sí. Sí. Cuando a la perspectiva que tienen las religiones de Pablo, o que Pablo per se era un católico. No. Es que el cristianismo, escucha, voy a apagar el audio porque se está colando demasiado. Escúchame, Daniel. El problema.
Y yo estoy tratando de encaminarlos a ustedes en la historicidad, en la historiografía de la formación del cristianismo. O sea, el cristianismo tiene todas sus raíces en el judaísmo. Yo lo que le estoy haciendo a ustedes, enseñándoles cómo el cristianismo se desvió de su matriz, de su madre. ¿Quién es su madre? El judaísmo. Entonces, ¿qué sucede? El cristianismo hace mucha bulla con la predicación, pero la predicación no es así. La predicación no está basada en bulla. La predicación no está basada en hacer mucho alarde de muchas cosas. Es hacer discípulo y pararse con un megáfono, ¡ah! Hacer bulla. Eso no es hacer discípulo, eso es hacer bulla. Cuando una persona se siente, miren, escuchen, fíjense de lo que fíjense lo que yo vi en una ocasión en una banca en Valverde Mao, cuando yo trabajaba en Mao. Vi a un hermano predicándole a una banquera y estaba en la banca y estaba predicándole a la muchacha que está en la banca y le decía, no, porque tú tienes que arrepentirte, no, porque tú tienes que cambiar de vida, qué sé yo cuánto, porque tú tienes que el otro, pero subiendo la voz altísima, pero la banquera está frente a él, está ahí mismo, frente a él. Estamos frente a frente hablando. O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer ese asunto? ¿Cuál es la necesidad? Hacer discípulos significa sentarse con la gente a estudiar. Eso significa hacer discípulos. No hablarte con un micrófono en los oídos para que el sonido te entre por aquí, se te salga por aquí. No es eso. ¿Me entiendes? Mire, yo le voy a dar un testimonio de 2 minutos sobre mi misma persona cuando yo era líder en la iglesia que yo pertenecía. Yo traté en las iglesias pentecostales, ustedes saben que las iglesias pentecostales crecen a base de esto, no a base de un trabajo hecho como lo hacen los testigos, que los testigos se sientan a hablar con la gente. Las iglesias pentecostales crecen a la suerte, a lo que venga, a lo que aparezca. Sin embargo, cuando yo leí varios libros sobre la célula de David John Guichot, de César Castellano, le estoy hablando de gente de hace muchísimo tiempo atrás. David John Guichot, que tenía una iglesia de millones de personas a base de Maestro, células. Perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa. En el chat yo comenté algo de lo de la palabra católico para que entiendan. No es que Pablo era católico, sino que se catalogó así por la palabra, o sea, por el significado de la palabra. Ahí yo lo escribí en el chat, pero David Cho, el coreano, de Corea del Norte, sí, coreano, exacto. de Corea del Norte. Sí. La iglesia de él tiene 900,000 y pico de miembros, casi 1 millón. O sea, la iglesia de David Cho es la iglesia más grande del mundo. Continúe, maestro. Sí, una de las iglesias más grandes del mundo. Entonces, César Castellano, por ejemplo, en Colombia, que tenía una mega iglesia también a base de células. Perdón, maestro. Y muchos otros. No es una, es la más grande, la de él. Sí, exactamente. Bueno, en el tiempo que yo le estoy hablando de los años 2005, 2006. Ok. Bueno, yo le digo en ese tiempo ahora. estaba yo jugando con muñecas. Sí. No, yo estaba en la iglesia, pero ya tenía conocimiento, algo de conocimiento de la Torá, tú sabes, porque fue en los años 2000 que yo lo descubrí. Entonces, yo leí libros como de Luis Palau, Alberto Motesi, Billy Graham, leí cantidades de libros sobre la predicación, el avivamiento,
en esa época. Entonces, y traté de implantar en la iglesia que yo pertenecía, una iglesia pentecostal rajatabla de hueso colorado, que todo es a lo que Dios me ponga en la boca. Y traté de implantar una célula. Pero como yo no era el pastor de esa congregación, los miembros no me iban a seguir a mí. ¿Entiendes? Los miembros no me iban a seguir. Y yo puedo decir, óigame, yo puedo decir sin lugar a mentir, óigame bien, yo puedo decir sin lugar a mentir que yo tengo muchísimos hijos en la fe cristiana y no sé cuántos son, de tantos que son. Sin mentir, sin exagerar, porque yo fundé varios ministerios de predicación en la calle, en la zona franca y en varios sitios. Y llegué a discipular gente, discipulado, puesto yo. Incluso hay personas que son hasta pastores hoy en día, de fruto de ese trabajo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hacer discípulos significa sentarse con la gente, estudiar, enseñarle. No es hacer bulla y hablar mucho. Entonces, yo me consideraba evangelista en el mundo cristiano, pero evangelista no de bulla, evangelista no de milagros ni de hablar duro. No, no. Evangelista en el sentido de trabajar, porque el más grande milagro que hay es que una persona cambie su vida. ¿Usted ha visto un milagro más grande que ese? Que una persona, no es de que se sanó del cáncer, de que sé yo qué. No, no, no. Es que una persona cambie su vida. ¿Usted ha visto un milagro más grande que ese? Hay un milagro más grande que ese. ¿Qué milagro de lo que hizo Yehoshua es más grande? Cuando multiplicó los panes y los peces, o cuando le enseñaba a las multitudes y todas las multitudes le seguían porque entendían que era un mensaje muy bueno y le seguían. ¿Cuál milagro era más grande? El de caminar sobre las aguas. Fue un chiste, fue un ¿Y qué chiste. ganaron los discípulos? ¿Y qué ganaron los discípulos con ver a Jesús caminando? ¿Qué ganaron con eso? Asustarse. El milagro más desde, desde lo No, que no, usted nos ¿qué ganaron? desde lo que usted nos ha enseñado, maestro. El milagro más grande ha sido el de multiplicar los panes y los peces. ¿Por qué? Porque le sació una necesidad a la gente, una necesidad humana. No, yo digo que yo quise decir, José, que el milagro de que la gente deje Ah, su antigua forma de pensar ok, ok. y que la gente cambie su vida en base al conocimiento que ha recibido es más grande que cualquier milagro. Es más grande que cualquier milagro. Eso no tiene ni siquiera comparación. ¿Entiendes? Ese es el milagro más grande. Entonces, los fariseos fundaron la predicación, fundaron el hacer discípulos. La palabra predicador, por cierto, en hebreo se dice magid. Magid. Así se dice la palabra predicación en hebreo. Magid. Otra vez. No, con G, con G. Magid. Magid. Sí, exactamente. Ok. Bueno, no, José, se escribe así, mira. Por eso puse el signo de interrogación para que me aclare. Ok. Sí, Magid, así se dice. Claro, eso empezó en Israel en el siglo XV, ese movimiento. Se fundó luego en las sinagogas sefardíes del siglo XI, XII, XIII hasta el siglo XIX, un estilo de la enseñanza basada en la predicación de un magid, ¿entiendes? Pero eso ya son temas más judíos, tú sabes, eso no son temas para hablar aquí. Sí, eso no es un tema para hablar aquí. Entonces, San Pablo era el judío, el primer judío católico universalista. Entonces, de eso, sus discípulos aprendieron eso, pero lo único que aprendieron de Pablo fue la predicación. Recuérdense Hechos 16:31, donde Pablo le dice al carcelero que se convierta a él y su casa y todo lo demás será salvo. O sea, no le habla nada de mitzvot,
de Torah, ni Shabbat, ni festividades, ni nada, ni de kashrut, ni de comida, nada de eso. Entonces el cristianismo se quedó con esa partecita, la fe en el Mesías y la predicación, pero ya no hay más. El catolicismo de Pablo, de llevar el mensaje de la Torah a todo el mundo. Claro, cuando Pablo, es que hay otro problema con Pablo. La gente piensa que cuando a Pablo le escribían todas las congregaciones en todos los lados, le escribían una pregunta y él enviaba una carta, porque las cartas de Pablo son en respuesta a las preguntas que le hacían. Lástima que esas preguntas no las tenemos hoy en día, porque los apologistas se encargaron de que todo eso desapareciera. Entonces, ¿en base a qué? Ahora una pregunta que yo le hago a ustedes. ¿En base a qué Pablo le daba la respuesta a todas esas comunidades? ¿En base a qué? Analicen. ¿En base a qué Pablo les respondía todas las necesidades que tenían esas comunidades? ¿En base a qué? ¿Quién me dice? En base a cuestionantes, problemas en la congregación, situaciones. Según la respuesta, uno puede presumir, pero no podemos aseverar las preguntas que eran. No hay forma. Cuando yo digo en base a qué las respondía, yo dije esa parte, que era en base a las preguntas que le hacían, pero yo me refiero, Daniel, para que ustedes puedan entender más. ¿Qué conocimiento de qué libro tenía Pablo? ¿En base a qué? ¿En base a qué? A lo que Pablo había aprendido. Torah era lo único que había. Exactamente. La respuesta que brinda Pablo es en base a la Torá, no es a una super espiritualización rarísima que él recibió de Jesús. No, 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 no. No, no, no es en base a eso. Porque la gente cree que es en base a eso que Pablo responde, en base a una espiritualidad super, ultra, mega profunda, algo que nadie pudo llegar a ese nivel. Pero hubieron rabinos más fuertes que Pablo, lo que pasa es que la gente no sabe. Hubieron, claro, antes y después. Pero lo que estoy diciendo que la base para responder todo lo que dijo Pablo, la base es la Torá. El problema es, o digo no el problema, el desafío para nosotros hoy en día es buscar la Torá dentro de los escritos de Pablo. Esa sería la pregunta. Ese sería el desafío. ¿Cómo nosotros encontramos la Torá dentro de los escritos de Pablo? ¿Cómo la encontramos? Ahora, hay algo que yo lo voy a decir seriamente. Si nada más leemos el Nuevo Testamento, si nada más leemos el Nuevo Testamento. Sí, adelante, Francisco. Y no solamente eso. Yo diría que para entender a Pablo, no el Antiguo Testamento, tú vas a entender a Pablo, no. Tú tienes que conocer cultura para poder entender ese verdugo. Todos los escritos apostólicos, obligatoriamente, entiendo yo, tú tienes que conocer el judaísmo, aunque sea algo básico. Exactamente. Ustedes saben quién es Filón de Alejandría. ¿Lo han oído mencionar a ese señor? ¿Lo han oído mencionar a Filón? Sí, sí, yo lo he escuchado, pero no sé nada. No sé. Maestro, una pregunta para que continúe con la explicación de la clase. ¿Pablo era rabino? Sí. Autorizado. Esa pregunta es un poco difícil de responder. Ok, vamos a obviarla. No es tan simple. No es tan fácil de responder. O sea, cuando nosotros decimos que Pablo es rabino, nos estamos solamente extrayendo información del texto del Nuevo Testamento. Pero no hay más testigos, solamente lo que dice el Nuevo Testamento. No hay más testigos. Y hay registro de todo aquel que era rabino en el primer siglo.
Actualmente hay registro de todos los rabinos. Adiós. Hay evidencia de cada rabino. En el Talmud se registran más de 5,000 rabinos y muchos de ellos procedían, pero señores, en el Talmud hay escritos de Esdras, y no va a haber, ¿me entiendes? Pero mejor no nos metamos para allá, porque después... Sí, pero quiero aclarar algo, quiero entender algo. Uh-huh. Hay más de 5,000 rabinos, dice usted, maestro, pero por ejemplo, están esos 5,000 que hay, ¿son todos los que estaban en aquella época? ¿O esos 5,000 son de los que habían, pero hay más de ahí? No, había más. Esos son los más sobresalientes. Ok. Son muchísimos más todavía, porque la Gemara y la Mishnah, eso está lleno de rabino ahí rarísimo. O sea que si Pablo hubiese sido tan sobresaliente en la época, como él mismo habla, que era el más estricto y que él mismo se destacaba, él debió haber estado ahí mencionado, digo yo. Si usamos la lógica, sí. Si usamos la lógica, sí. Pero si no usamos mucha lógica, ¿me entiendes? Ya la cosa ahí se complica un poco. Pero yo no quiero quitarle fuerza a Pablo, ¿verdad? Ni la fuerza que tiene Pablo a los ojos de ustedes, simplemente que de lo que dice el texto del Nuevo Testamento, con todas sus contradicciones que no son fáciles de resolver. Y nada más le voy a dejar esta pregunta para que ustedes la analicen más, pero no me hagan preguntas. Yo le voy a dejar la pregunta para que ustedes la analicen, pero no me paren el texto ahí, o sea, la discusión, o sea, la conversación ahí mismo. Según Hechos 9, Pablo 7, 8 y 9, Pablo busca cartas en el templo para perseguir a los discípulos de Jesús, ¿verdad? En el templo. Pero entonces Pablo es fariseo. Entonces, ¿qué significa que Pablo es fariseo? Los fariseos están en contra del templo. Nunca ningún fariseo puede convertirse en perseguidor Ahora, si tú me dices que los saduceos persiguen a los fariseos, ahí sí te digo que sí, es lógico. Pero como un fariseo, ¿con qué jurisdicción un fariseo, como el caso de Pablo, va a ir al templo donde los saduceos, que son enemigos a muerte, a pedir carta para perseguir a los seguidores de Jesús? Eso no tiene, miren, no tiene ninguna explicación, pero solamente lo dejo para que ustedes lo analicen, analizar. Que un coronel de la policía fue a la Marina de Guerra a buscar un papel para ir a apresar a un grupo de gente que andan en el mar, que se querían ir para Puerto Rico, pero quien lo va a perseguir es un general, es un general de la policía. Eso no tiene sentido. 8. Vamos a terminar brevemente el tema de la rebelión, los resultados de la rebelión judía del año 135. Mi hermano Carlos, bienvenido. Carlos, desde Perú. Entonces, dice aquí, ahí está Carlos con nosotros. La meta principal va a constituir la difusión y ampliación del grupo. Los grupos judíos nazarenos, estamos en la página 208, dice, los grupos judíos nazarenos de la dispersión que se fusionaron con los noeidas nazarenos van a dar lugar finalmente a los nazarenos o cristianos. Ven, los grupos judíos nazarenos de la dispersión, no estoy hablando ya de los de Jerusalén, porque los de Jerusalén siguen guardando la Torá y todo, o sea, los ebionitas. Cuando ustedes lean a Mario Sabán,
el libro El judaísmo de San Pablo, el judaísmo de Jesús, la sinagoga iglesia, las raíces judías del cristianismo, se van a dar cuenta, y no solo porque lo diga Mario Sabán, todos los demás historiadores coinciden, que los pocos judíos que quedaron en Jerusalén, que creían en Jesús como el Mesías, todos ellos siguieron guardando la Torá hasta el siglo V, hasta el siglo IV, porque luego vino la mamá de Constantino y lo sacó de Jerusalén a ellos, cuando ya se formó el cristianismo en el 325, en el siglo IV. Ya. ¿Entiende? Entonces, dice aquí, los grupos judíos nazarenos de la dispersión que se fusionaron con los noeidas nazarenos. Primero eran judíos nazarenos, luego declinaron a llamarse noeidas nazarenos. ¿Qué quiere decir noeidas nazarenos? O sea, ya gentiles que no guardaban la ley, que solamente guardaban las 7 leyes de Noé, pero que se identificaban con la fe nazarena. Pero ya no son judíos nazarenos, porque si decimos judíos nazarenos, significa que están guardando la ley todavía. Lo único, están guardando la ley, pero creen que Jesús es el Mesías. ¿Entienden el declive que hay aquí? Hay un pequeño declive ahí. Entonces, en ese sentido, la figura mesiánica de Yehoshua de Nazaret era unificadora de los judíos nazarenos y de los noeidas nazarenos, ¿verdad? Los noeidas nazarenos y de los judíos nazarenos. Y de los otros como ya además declinando un poquito más de cómo se llamaban los primeros cristianos, los seminoeidas nazarenos. Señor, usted le pregunta a cualquier persona que no ha entrado a esta clase, ¿qué es un seminoeida nazareno? ¿Y usted cree que le van a responder? Usted va a cualquier iglesia, a cualquier grupo, usted le pregunta, ven acá, fulano, ¿tú sabes lo que es un seminoeida nazareno? O tú le preguntas, ¿tú sabes lo que es un noeida nazareno? O un seminoeida nazareno. ¿Qué creen ustedes que le va a decir esa persona en caso que usted le pregunte? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces aquí aparecen los seminoeidas nazarenos. Dicha unidad entonces no se vehiculizaba a través de temas de la observancia. ¿Entiende? Dice aquí, dicha unidad no se vehiculizaba a través de los temas de la observancia. Estos grupos, miren, los judíos nazarenos, número 1, los noeidas nazarenos y los seminoeidas nazarenos, el tema que ellos discutían no eran temas de Torah, de cómo observar la ley, de cómo observar los misbot. Eso no era lo que los unía a ellos. Lo que los unía a ellos era únicamente la fe en el Mesías. Ya, eso era lo único que los unía. Pero temas de observancia, nada. Temas de fiesta judía, nada. Temas de descanso en Shabbat, nada. Esos son temas son cristianos entonces. ¿Cómo? Bueno, entonces dice aquí, dicha unidad entonces no se vehiculizaba a través. Buenas noches, Oscar. ¿Puede escucharnos? ¿Nos puede escuchar? ¿Puede presentarse? Es que tiene el micrófono, apagado, Oscar. Lo tiene apagado. Entonces dice aquí, dicha unidad no se vehiculizaba a través de tema de observancia, sino por la adhesión a través de la fe al Mesías en la calidad de la persona de Yehoshua de Nazaret. Eso era lo único que unía a estos tres grupos. El nazareísmo, entonces, supera al judaísmo nazareno. Ven a donde aquí hay una ruptura ya. Fíjense que hay una ruptura. Dice, el nazareísmo supera al judaísmo nazareno. ¿Qué quiere decir eso? Que el nazareísmo supera al judaísmo nazareno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir eso? Eso
sea, en cantidad. ¿Qué quiere decir? En cantidad de personas, sí. El nazareísmo supera... Ajá. Ya poco a poco los judíos van perdiendo su identidad, ¿no? Sí, la van perdiendo y van optando por una nueva identidad. Sí. ¿Entiendes? Pero una identidad que se le inventaron ellos. No una identidad que vino de arriba. No una identidad que viene del cielo. No, no. Ellos que viene de la revelación. Ellos mismos inventaron esa identidad. ¿Entiendes? Ellos se la inventan. Porque eso no viene de Jerusalén. Eso no viene de la Torá. Eso no viene de nada del pueblo judío. Eso no procede de ahí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, el nazareísmo supera al judaísmo nazareno, ya que el tema de las observaciones rituales quedan relegadas a un segundo plano, cuando debería estar en primer plano, queda en un segundo plano. Dice, en la definición conceptual del grupo, si el noeida era noeida porque cumplía las leyes de Noé, y el judío era judío porque cumplía las leyes de la Torá en forma integral, el paulinismo, ¿saben cuando ya yo digo paulinismo, que no estamos refiriendo? Ok, él dice que le activen. José, ayúdeme a Oscar porque no puedo estar en las dos cosas, por favor. Usted es anfitrión ahí. Sí. Dice aquí, si bien, ok, dice, y el judío era judío porque cumplía las leyes de la Torá en forma integral. El paulinismo los uniforma a través de la fe en Dios y en su hijo, Yehoshua de Nazaret. O sea, eso era lo único que los unía a ellos. No la observancia de los mandamientos, no la observancia de ninguna ley de la Torá ni nada por el estilo. Nada de eso. Eso está fuera de lugar. Si bien la crítica al ritualismo judío fue la base determinante de la unificación entre los judíos nazarenos, los noeidas nazarenos y los seminoeidas nazarenos eran una segunda etapa. El grupo tuvo que buscar y finalmente adquirir ciertos rituales que lo unificaran, porque como Pablo dijo que solamente creyeran y que luego serían salvos, de acuerdo a Tesalonicenses 4:16, Pablo piensa que Jesús viene cuando él estaba vivo. A Oscar, sí, ya se puede conectar, puede hablar. Dale clic, Oscar, dale clic ahí mismo en el micrófono para que se desactive el silencio. Ahí. Ok, puede hablar ahí. No, lo desactivaste de nuevo. Actívalo de nuevo. Actívalo otra vez. Dale clic ahí, ahí. Ok, puede hablar ahora. Sí, se oye. Ok. Nada, es para participar un poco. ¿De dónde se conecta con nosotros? ¿De dónde? Yo soy desde Pantoja, un vecino de Daniel. Ah, un vecino de Daniel, ok. Sí, un vecino mío. Ah, ya. Gracias. Okay, bienvenido. Ok. Entonces, dice aquí, si bien la crítica al ritualismo judío fue la base determinante de la unificación entre los judíos nazarenos, número 1, número 2, los noeidas nazarenos, y número 3, los seminoeidas, y finalmente adquirir ciertos rituales que lo unificaban, porque acuérdense que todas estas comunidades están siendo fundadas por Pablo. Entonces Pablo quiere que todos se reúnan en una comunidad, pero los judíos nazarenos guardan la Torá, lo que vienen del mundo gentil, los noeidas, los seminoeidas, no guardan la Torá. Entonces tienen que buscar un ritual que una a estos grupos, porque
había una división en las comunidades. ¿Entiendes? Había una división. Entonces, y este era el problema que aparece ya en el decreto apostólico del año 50, que nosotros hablamos de Hechos 15. Lo hablamos claro, cuando eso, yo creo que de los que están aquí, yo creo que tal vez nada más habían 1 o 2. Yo creo que estaba Aileen y Michael, creo yo que estaban nada más. Después todos los otros no estaban cuando yo hablé de Hechos 15. ¿Verdad? Que solamente se definió que los gentiles ahí guardaran 4 o 5 mandamientos. De ahí la cosa se puso un poco, claro, eso va en contra de la enseñanza de Yehoshua, porque según Yehoshua hay que guardar todos los mandamientos. A Yehoshua tú no le podías venir a Jesús y que tú no le podías venir a decir que no, que yo voy a guardar 5 mandamientos, que yo voy a guardar 7. No. En el judaísmo de Jesús es todo o nada. El judaísmo de Jesús es o guardas todo o no guardas nada. Jesucristo, en Yehoshua no hay que 7, Jesucristo, no. yo voy a creer en ti. Yo voy a creer en ti, tú me hiciste libre por tu gracia, ya. No, Yehoshua no, eso no existe ahí. Yehoshua es o guarda todo o siga por ahí viviendo como usted le dé la gana. Claro, porque Mateo 18, 28 y 29 dice que los discípulos, Yehoshua le dijo a los discípulos, ustedes jugarán a las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiere? Cuando una gente común ve eso, dice, el apocalipsis, qué sé yo cuánto, que el mundo se va a acabar, que fulanito, no. El judío cuando ve eso dice, ven acá, espérate. ¿Cómo puede ser que este señor le está diciendo a los discípulos que van a juzgar a las tribus de Israel? La pregunta es, ¿cómo se juzga a una tribu de Israel? ¿Qué libro vas a usar para juzgar a las tribus de Israel? ¿Qué vas a usar? ¿La espiritualidad súper rara que te llegó de arriba? ¿O vas a utilizar la Torah? ¿Qué vas a utilizar para juzgar a un judío? ¿Qué vas a usar? La Torah. No es la revelación de 20 días de ayuno y 16 horas de oración. No es eso lo que va a usar. Cuidado. La cosa hay que contextualizarla y ponerla en su lugar. O sea, ¿qué es lo que Yehoshua está diciendo aquí? Juzgarán a las tribus de Israel. ¿Pero qué voy a utilizar para juzgar a las tribus de Israel? ¿Qué uso? ¿Un libro raro que apareció ahora o utilizo la Torá, el Talmud, la cultura judía, todo lo que se había enseñado? El libro de los Cantares quedó afuera cuando se hizo el canon de las escrituras en el año 600 antes de la era común, que lo cerró Esdras y dejó a Cantares afuera y dejó a Esther afuera. No existía. Sin embargo, Yehoshua citó el libro de Cantares. ¿Qué quiere decir eso? En el Nuevo Testamento citó el libro de Cantares. El problema es, ¿sabemos nosotros dónde Yehoshua citó el libro de Cantares? ¿Quiere decir que él aprobó el libro de Cantares en el canon de las Escrituras? Sí, porque si él lo citó es porque él aceptó eso. Sin embargo, Rabí Akiva en el año 130 dijo, vamos a poner el libro de Cantares en el canon de Esdras. Y le agregaron a Cantares. Y le agregaron al libro de Esther también. Caso resuelto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál fue el canon que aceptó Yehoshua? Si Yehoshua estuviera vivo, ¿qué canon de la Biblia estuviera usando? ¿O qué estuviera predicando? ¿O qué estuviera hablando? Si él le dice a los discípulos, ustedes jugarán a las tribus de Israel. O sea que su concepción de la vida y del final de los tiempos está basada en la Torá. No hay otra forma de averiguar eso. No existe. ¿Entienden? Y esto lo digo para que ustedes piensen y analicen, piensen. No se traigan las cosas así, sino analícenlas.
Hay que analizar lo que se enseña. Entonces dice el último párrafo de la página 208, dice, y este era el problema que aparece ya en el decreto apostólico de 50, ya que se debía prevenir allí por parte de los 12 que existirían subcomunidades dentro de un mismo grupo. Por un lado, existían judíos nazarenos que creían que Yehoshua era el Mesías y que se mantenían como judíos observantes de la Torá, y otra comunidad compuesta por los gentiles que cumplían con las 7 leyes noágidas y que formarían parte de la misma comunidad, y sin embargo, el ritual de ambos subgrupos era diferente. Unos cumplían toda la Torá judía, descanso en Shabbat, comidas, el ciclo anuario judío, todas las fiestas, etcétera. Y los otros cumplían lo estipulado en el decreto apostólico del 50, o sea, los 4 o 5 mandamientos que decidieron los discípulos. Claro, eso no, Yehoshua no está ahí ni cerca. Maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, profetizamos y de qué, y Yehoshua le va a decir, apártense de mí ustedes que violan la Torá. Ah, pero que suena bonito el texto de que hacedores de maldad, sí, pero hacedores de maldad significa personas que violan la Torá. O sea que Yehoshua no le llama la atención que usted diga 300 profecías y reprenda 70,000 demonios y dure 25 horas orando. A Yehoshua no le interesa eso. Yehoshua quiere que sus discípulos guarden la ley. No lo digo yo, lo dice él. O sea, no peleen conmigo, peleen con él. Yo solamente estoy repitiendo lo que dijo Yehoshua. Yo no estoy metiendo, yo estoy aquí, como quien dice, representándolo a él y diciéndole, señores, ustedes deben de hacer lo que dice su maestro. Yo me tengo que quedar fuera porque yo no soy ni bueno ni malo. Yo solo trato de hacer lo que es correcto. ¿Y qué es ser correcto desde mi punto de vista? Tratar de observar la Torá. Eso es lo que yo entiendo que es bueno. Pero yo no puedo decir, no, yo guardo la Torá. No. Yo hago un esfuerzo, guardo la Torá, Hashem me da mi bendición, me recompensa, porque él así lo ha dictaminado. No porque yo tengo del Eterno que yo. Para mí ustedes son hijos de Hashem igual que yo. Estamos en diferentes niveles, pero estar en diferentes niveles no quiere decir que yo sea mejor. No. No. Estamos en diferentes niveles. Ustedes son hijos del Eterno y yo también. Caso resuelto. Y no estoy condenando gente. Me libro de eso, de estar lanzando palabras negativas sobre una gente. Me libro de eso. Ahora, yo le puedo mencionar algunos deberes. Eso es así. Entonces, página 209 dice, en consecuencia, con la sola excepción del bautismo, y oigan lo que aparece aquí, la Eucaristía. Oiga eso. La Eucaristía. Ya desarrollados, no existían otros ritos unificadores. ¿Entiende? El bautismo y la Eucaristía. Le pregunta, el problema es, ¿qué es la Eucaristía? Búsquenme ahí, José o cualquiera de los muchachos, ¿qué es la Eucaristía? Búsquenlo ahí. No existían otros ritos unificadores. Lo único que los unía era el bautismo y la Eucaristía. O sea, no los unía el guardar el Shabbat, no lo unía el descanso en Shabbat, la celebración de la Pascua, el 14 de Nisan, ni nada por el estilo. Maestro, okay, míralo ahí. Míralo aquí. Sí. Ajá. Sacramento de las iglesias cristianas, que consiste en consagrar el pan y el vino memorial de la muerte y resurrección de Jesús y su distribución entre los fieles. Ok. Ya lo puede cerrar ahí. Fíjense bien. Claro, eso tiene una raíz judía, eso que puso José ahí, porque Yehoshua celebraba la Pesaj, que luego en el cristianismo se le llamó Pascua, en recuerdo de la salida de Egipto. Ahora, cuando Yehoshua dice, celebren esto en memoria de mí no quiere decir en memoria de su persona, quiere decir en memoria de mis enseñanzas. ¿Entiende?
en memoria de lo que yo le enseñé a ustedes. ¿Qué yo le enseñé a ustedes? La interpretación de la Torá según yo la interpreto. ¿Entiende? Y el bautismo, eso era lo único que estaba uniendo estos grupos. Entonces dice, la crítica al ritualismo judío no podía derivar en el mantenimiento en torno de los dos grupos dentro de una misma comunidad. Y es así que el noeísmo proveniente de la gentilidad logró desplazar o absorber a los iniciales grupos judíos nazarenos del nazareísmo y se debieron unificar rituales. Pero ya estos rituales, ya los judíos no participan únicamente porque ya ellos están saliendo, están pasando la línea roja. ¿Entiendes? Solamente se están quedando con la fe en el Mesías y ya. No, otra cosa no sigue. La pregunta es, ¿qué comen? ¿Qué días se reúnen? ¿Qué calendario siguen? Porque en el libro de Lucas capítulo 2 dice, y aquel año Jesús, hijo, o sea, María y José celebraron a celebrar Pesa ese año. ¿Recuerdan en Lucas 2 cuando Yehoshua se le perdió a sus padres? Ese año subieron a celebrar Pesa. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no estaban celebrando la Santa Cena todos los domingos, como lo hace la Iglesia Católica, o todos los primeros meses. No, los primeros domingos, ni nada por el estilo. Dice ese año. ¿Qué quiere decir ese año? Que fueron a las festividades de Pascua que se celebró ese año. ¿Entienden? Y Yehoshua, por supuesto, fue con sus padres a Jerusalén a celebrar la festividad ese año. No lo digo yo, vayan a Lucas capítulo 2 y léanlo. Yo me limpio la mano como Pilato ahí, hago una tilayadain ahí, me limpio la mano, yo no tengo nada que ver con eso. Yo solamente estoy explicando y diciendo lo que dice el libro de Lucas. Ven, el análisis histórico es el siguiente. Fíjense bien lo que dice el doctor Sabán aquí. El judío nazareno continúa siendo judío por las observaciones mosaicas. Porque Yehoshua dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Entiendes? Entonces los judíos ebionitas de Jerusalén que seguían a Yehoshua como el Mashiach, seguían guardando su Torá sin ningún tipo de problema y nadie ahí estaba formando una nueva religión porque creía que Jesús era el Mesías. No. Nadie estaba dividiéndose. Dice, ay no, que yo creo que tú no crees, chapayazo. Nada por el estilo. Esos judíos seguían normal, decían Jesús es el Mesías, pero seguían guardando su Torá, su festividad, todo. Maestro, una pregunta. Ajá. Usted sabe que como todas naciones hay personas creyentes y no creyentes. En Israel, sí. En Israel se da este caso de que hay un porcentaje de personas que no siguen el judaísmo, o sea, que no son creyentes, son personas normales sin ningún tipo de creencia religiosa o hacia Dios. Muchísimo. Ok. No, un paquetón, muchísimos judíos, pero mucho en demasía. Muchísimos judíos hay. Uf, cantidades. Entonces, para ir terminando de este capítulo, dice, el análisis histórico es el siguiente. El judío nazareno continúa siendo judío por la observancia mosaicas. El noeida nazareno continúa siendo noeida porque cumple con la normativa apostólica desarrollada en el Concilio de Jerusalén, y el seminoeida, ya más bajito, ya menos observancia, menos, o sea, no practica nada. El seminoeida nazareno es el que aparece a finales del siglo II por la interpretación flexible del decreto apostólico del año 50. El factor de unión de 3 subgrupos era su calidad de nazarenos. O sea, el factor de unión en todos estos grupos era su calidad de nazarenos o cristianos. O cristianos.
A finales del siglo II, las definiciones se invierten del siguiente modo. A finales del siglo II, las definiciones se invierten del siguiente modo. La creencia en Yehoshua como Mashiach se vuelve prioritaria con relación a las observancias y los judíos nazarenos se transforman en nazarenos, ya no en judíos, porque ya no hay observancias. Recuérdense que lo que define a una persona como judío es su observancia de la Torá. Usted se imagina una gente de que yo soy judío, pero como puerco. Yo soy judío, pero yo voy a, ¿cómo es? Yo celebro Halloween. Usted mismo le va a decir, pero ¿qué judío eres tú? Yo no veo a ningún judío celebrando Halloween. Yo no veo a ningún judío celebrando Navidad. Ustedes mismos le dirían, pero ¿qué hace un judío celebrando Halloween? ¿Qué hace un judío celebrando San Valentín? ¿O qué hace un judío celebrando el 21 de enero, el día de la Virgen de qué sé yo qué, mañana? ¿Qué sé yo de qué Virgen? Son muchos nombres. En México, sí. Virgen de la Mercedes. Aquí Virgen de la Altagracia. No, Guadalupe, Mercedes, Altagracia, Tatica. Hay muchos nombres. ¿Entiende? Entonces, usted mismo le va a decir, usted es un mentiroso, usted no es judío nada, porque los judíos no hacen eso que usted está haciendo. Cuando viene a ver un judío moderno, maestro. Hay gente que creen que Jesús comía puerco. Hay gente que se atreven a creer eso, que Jesús comía puerco. Sí, hay gente que se cree en eso. ¿Cómo? Que Jesús comía cerdo. Sí, hay gente que cree en eso. Que Jesús vivía comiendo cerdo y cotillita y ¿cómo que se llama? Y el rabo y toda esa cosa. Salami, longaniza. Sí, hay gente que creen que Jesús comía cerdo. ¿Sí? Que comía, ¿cómo es que se llama? Conejo y comía de todo eso, y mondongo y de todas esas cosas. Las vísceras son prohibidas en la Torá de comer, por cierto. Que la gente viene y se come ¿cómo es que se llama? Lo que no es, que es mondongo de cerdo, como a la tripita, pero el otro nombre que se me ha ido. Patique vaca. No, es del cerdo. Ah, del cerdo. Que es por donde pasa la mierda, por donde pasa la mierda. Morcilla. La morcilla es uno de ellos, sí, que lo llenan de sangre ahí. Pero es la tripita, pero que tiene otro nombre. A mí se me ha olvidado cómo es que le llaman a eso. La gente cree que Jesús comía eso. ¿La qué? Mondongo. Hay gente que cree que Jesús comía eso. ¿Y qué le dice Pedro en la visión al ángel? Le dice, cuando él le dice sacrifica y come, ¿qué le dice Pedro? Cosa inmunda no ha pasado por mi boca jamás. O sea, ¿qué significa eso? Que los discípulos de Yehoshua siguen guardando su Torá. No, porque la gente interpretó que cuando Dios le respondió a Pedro que todo él lo ha purificado, ellos creen que se refiere a comida, pero era lo que yo le decía a un amigo mío. ¿Para dónde iba Pedro? Para donde personas. Entonces esa visión fue alegórica. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios es refiriéndose a la persona, no a la comida. Entonces, al llevarlo a literal, la gente ya dice, no, ya se puede comer de todo. Porque es lógico. Pedro iba para donde personas. Entonces Dios le está diciendo, ya yo purifiqué, o sea, yo limpié esas personas, pero utilizó esa visión de la comida para hacer referencia a eso y la gente lo interpreta de otra forma. Ahí está lo malo cuando solamente usamos un solo nivel de interpretación. Sí. Porque un ejemplo, si yo le puedo meter lo literal. Un ejemplo, ok, Dios habló de comida, pero cuando yo me voy a las leyes levíticas, yo digo, pero que Dios prohíbe el cerdo, no puede ser cerdo esto. Entonces ahí me voy a otro nivel de interpretación y ahí es que puedo llegar a la verdadera conclusión de esa interpretación de ese texto. Dele, maestro. Sí, pero cuando usted le dicen que todo eso fue clavado en el madero de la cruz, cuando usted le dicen eso y usted dice que no, entonces de una vez dicen que el diablo lo está usando y que está metiendo una falsa doctrina.
Y ahí Entonces entonces él vino más que para limpiar los animales. Pudieran comer los cristianos los animalitos nada más. Porque como no tenían más nada que comer, más que cerdo, puerco, pues vamos a limpiárselo. Me voy a sacrificar para que ellos puedan nada más comer cerdo. Es que la carne de bueno, cerdo, pero a la carne de cerdo le gusta a la gente, Samuel. Yo estaba ayer comiendo con el maestro Elvis, Jonathan, y No se estamos pueden ahí en una evitar. cosa de comida. Estamos en un restaurante ahí de comida y nos ofrecen pollo y cerdo. Y yo, no, pollo. Y la muchacha decía, usted también, ese hombre no come cerdo. Le dije yo, póngale pollo también. Oh, y vino un pastor evangélico. ¿Qué hay? No, tenemos esto, carne, pollo guisado y carne de cerdo. Ponme ahí mono de habichuela con ese cerdito ahí heavy. hey, qué profundo. Dame ese cerdo con ese moro de Hey, habichuela, dijo ese pastor. Y yo, ay Dios mío, ese hombre ni sabe. Ese hombre va a estar impuro por un par de días. bueno, que Hashem lo ayude ahí, no sé. Digo, si es que Hashem se acerca por ahí, Lo que le porque quiero dejar dicho es, solo ve. maestro, lo que le quiero dejar dicho es que cuando Sí, a la gente le ponen una carne, o sea, tú le puedes ofrecer 5 tipos de carne a una gente, pero cuando tú le metes el cerdo, la gente siempre se va por el cerdo. Aparte de que es más cara que otras carnes, y dicen, no, cerdo, cerdo. No, tenemos carne de rey y pollo y cerdo. Cerdo, cerdo, cerdo. De una vez, eligen el cerdo. De una vez. bueno, imagínate, para los gustos sí hicieron los colores. Es lo que le digo, que a la gente le gusta Dice, mucho esa carne. dice, la creencia en Yehoshua como el Mashiach se vuelve prioritaria con relación a las observancias de los judíos nazarenos, se transforman en nazarenos o cristianos judaizantes. Los noeidas nazarenos se transforman en nazarenos noeidas. Óigame, ya noeida está quedando atrás, ya solamente se queda nazareno nada más. Ya eso está desapareciendo totalmente. Y finalmente, los seminoeidas nazarenos terminarán transformados en nazarenos seminoeidas. Oye, luego terminarán transformados en nazarenos seminoeidas. La fusión de estos 3 grupos dio lugar finalmente la fusión de estos 3 grupos. ¿Quiénes son? Nazarenos, nazarenos noeidas, seminoeidas y luego seminoeidas. La fusión de estos 3 grupos da como resultado el cristianismo. Y ya este grupo dice judíos, tradición oral, Talmud, Mishnah, Gemara, Midrashim, fiesta judía, See you later. See you later. Calendario hebreo. Nos vemos en 2000 años. Nos vemos en 2000 años. ¿Qué tú dices, Daniel, de eso? Dime. Nos vemos en 2000 años. Daniel. Daniel. Nos vemos en 2000 años. Todo... Y aquí estamos, compadre. Y aquí estamos. En este transcurrir hemos recogido todo lo que se ha presentado en el camino y lo hemos traído para acá. Y luego, exactamente. Entonces, ¿qué pasa, Daniel? 1900 años de teología, no pudimos entender el Nuevo Testamento. En 1900 años de teología, no pudimos entender el Nuevo Testamento. Ni cerca, Daniel, llegar a entender lo que dice el Nuevo Testamento. En 1900 años de teología. Y la única salida, ¿qué es lo que nos queda? La única volver salida. Volver al principio. Volver al principio. Entonces, en la página 213 dice, el más grande
Voy a leer esta página para terminar. Dice, el más grande apologista. Vayan a la parte donde dice San Justino, el capítulo 21. Vayan ahí. Le dice, el más grande apologista del naciente cristianismo. Señores, a partir de aquí ya no hay nada de judío. Ya todo lo que era judío quedó, ¿dónde? Quedó en el pasado. Todo eso quedó. Bye bye. Nos vemos ahorita. Vamos a buscar dioses de Roma, dioses de Grecia, calendarios paganos, etcétera, 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 etcétera. Vamos a buscar todos los dioses que encontremos, todas las festividades raras y extrañas que encontremos por ahí, y lo vamos a meter todo y vamos a hacer un sancocho durante 500 años y de ahí va a salir ¡tan! La Iglesia Católica Universal. Ven. Entonces dice, el más grande apologista del naciente cristianismo será... Maestro, Ajá. la página 110 es que va ahora. Esa yo no la tenemos. No, dije 213. Esa no la tengo, ¿no? No la tenemos esa. No, es donde dice... Bueno. Vaya al capítulo 21. No está ahí, al capítulo 21. No, aquí nos quedamos en el 20, en imágenes. Solamente. Solamente nos quedamos en imágenes. En el capítulo 20. En el capítulo 20 que está, las últimas imágenes. El capítulo 21 usted dijo que lo iba a dar hoy, pero no nos envió imágenes. Sí, ahí va. Voy a leer la introducción. Vamos a discutir un poco la introducción para terminar. Mírenla ahí, se la mandé a los grupos. Entonces, excelente. El más grande apologista del naciente cristianismo será San Justino. Ya empezaron los teólogos, escúchenme bien, los apologistas teólogos que no tienen ni papa de Torah, no saben nada de judaísmo, no saben nada de Torah, no saben nada de ley, no saben nada de observancia, no saben nada de fiesta, no saben nada de nada de eso. Ya lo que nosotros vamos a estudiar aquí son las bases del cristianismo como lo conocemos hoy. Las bases del cristianismo como la conocemos hoy. Fíjense bien, el más grande apologista del naciente cristianismo será San Justino. Había nacido en la ciudad hebrea de Siquén, o Siquén, bajo el Imperio Romano, que se llamaba en aquella época Flavia Neápolis. Se llamaba, porque usted sabe que los romanos les cambiaban los nombres a las ciudades, ¿entiende? Entonces, aproximadamente entre los años 100 y 110. Pero ¿qué pasó en el año 100 al 110? Que ya los seminoidas nazarenos ya no eran observantes de los mandamientos de la Torá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este señor San Justino, creció cuando ya Jerusalén había sido destruida y el centro de observancia de Jerusalén había sido destruido, ya esas comunidades habían quedado en el pasado. Entonces este señor aprendió de las comunidades que ya no eran observantes de la Torá, o sea, que ya estudiaban filosofía griega, panteísmo, ya estudiaban todo eso. La filosofía de Platón y Aristóteles. Sí, perdón, maestro, porque en el siglo II en adelante fue que los cristianos que vivían cerca de Roma y todo eso y empezaron a absorber los grecos romanos. Ellos dijeron, para el que no me cree, cónchale, no lo tengo aquí cerca. En un libro que hay, Introducción al Cristianismo de la UNED, que lo tiene el maestro, ahí está la fuente. Y pueden buscarlo en internet también. Los cristianos dijeron que para entender la Biblia se tenía que estudiar e interpretar la Biblia con la filosofía griega. O sea, ellos empezaron a interpretar la Biblia con la filosofía griega.
Esos cristianos dijeron eso y ahí fue que empezaron a meter todo ese tipo de cosas que ahí es lo que va a decir el maestro. Sí, totalmente. Eso es lo que pasa. Fíjense aquí. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? Excelente, maestro, se ve. Si usted quiere darle un poco más de zoom para que se aprecie mejor. Sí. Johnny, ¿me escucha? Entonces, mi gente. Fíjense, Ok, ya. fíjense. El más grande apologista del naciente cristianismo será San Justino. Había nacido en la ciudad hebrea de Siquén, llamada bajo el Imperio Romano como Flavia Neápolis, aproximadamente entre los años 100 y 110. Su infancia transcurre dentro del levantamiento judío contra Trajano del 114 a 117, que ya nosotros lo estudiamos, y en su juventud tuvo que ver con sus propios ojos en forma directa la rebelión de Bar Kokhba, que ya también lo leímos, del 132 al 135. No sabemos si antes o después del levantamiento judío contra Roma ya se encontraba entre la comunidad judeo-nazarena de la ciudad de Éfeso. Fue así que después de este fracasado movimiento judío, y es decir, aproximadamente entre los años 130 y el 140, Justino entra al movimiento judeo-nazareno cristiano. Algunos autores lo consideran de origen samaritano, otros hijo de colonos griegos asentados en Judea. Justino viajó hacia la ciudad judeo-nazarena cristiana de Éfeso, dirigida por el judío diaspórico Timoteo, mírenlo ahí, Timoteo. Entonces, allí estudió los evangelios, estudió los evangelios. Voy a terminar el párrafo de la página 214 y terminamos ahí. Allí estudió los evangelios y el Apocalipsis de aquel santo anciano llamado Yohanan el Sheliach o San Juan el Evangelista. Estudió filosofía griega y se hizo admirador del sistema del pensamiento del sabio judío Alejandrino Filón. Concilió la filosofía helénica y ese judeo-cristianismo primitivo. Viajó posteriormente a Roma. Ya ahí el tipo empieza, en las próximas clases vamos a hablar, ya vamos a entrar a la querella pascual y a la teoría de Marción. Vamos a entrar pronto a esos temas que son bastante picantes, porque son teología pura teología. Hemos terminado la clase de hoy. Vamos a dejar con la opinión de la clase de hoy a Michael, que es el primero que se va siempre. Adelante, Michael. Y en primer lugar quiero darle gracias a Chen por la oportunidad y a nuestro hermano Jonathan. También le doy gracias a Dios de que estás hasta el final. No, yo tengo varias clases que la estoy terminando. Parece Dios mío, algo grande se aproxima al mundo. Bueno, no, yo en cuanto a la clase y eso, vamos bien. Es decir, nos vamos abriendo, esa es la idea. Ir abriendo la mente, no cerrarnos, sino ir abriendo, ¿verdad? Y que esto nos sirva de motivación a cada uno de nosotros, para nosotros seguir investigando, que esto provoque hambre en nosotros. Nosotros seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir investigando. Que Jonathan dijo esto, pues entonces yo no me siento conforme, pues vamos a seguir buscando, vamos a seguir investigando. ¿Entiendes? Porque esa es la idea de esto. Y yo personalmente, con relación a la clase y eso, personalmente estoy de acuerdo. Realmente el cristianismo lamentablemente se ha ido divorciando de sus raíces hasta lo que tenemos hoy en día, que realmente hay mucha tela por donde cortar ahí, así que yo lo voy a dejar ahí.